Nuevos salarios, de lo ridículo y más allá. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. En enero de 2021, el panorama económico quedará aún peor que antes que la pandemia. Los trabajadores se enfrentarán a una realidad brutal expresada en pesos cubanos. Que un domador de circo o un payaso devengan prácticamente los mismos salarios que un médico o un profesor universitario no es la única curiosidad que trae la reforma salarial, que, en realidad, de poco servirá para los trabajadores frente a las alzas simultáneas de los precios de bienes y servicios. Aunque el régimen de la isla insiste en que tiene la situación bajo control, a los cubanos también les caerá encima la inflación. Lo cierto es que, aunque parezca una broma, a partir de enero de 2021, un payaso recibirá como salario mensual hasta 4.210 pesos y un domador hasta 5.060, prácticamente lo mismo que un biotecnólogo especialista de alta tecnología que ganará 4.610, tan solo un poquito menos que un investigador titular, quien podría recibir por su complejo desempeño no más de 5.560 pesos, de acuerdo con lo reciente dispuesto en las decenas de resoluciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, publicadas en el número 69 de 2020 de la Gaceta Oficial de la República de Cuba. De modo que, si algo positivo e irónico tendrá la reforma, es que, al menos salarialmente, no habrá marcadas diferencias entre payasos, domadores, periodistas oficialistas, médicos, embajadores y, en consecuencia, tan feliz conjunción nos conducirá a desentrañar un espectro amplísimo de mensajes subliminales, rayándose la mofa, más cuando son sugeridos por la propia ley que dice que ir contra los igualitarismos. Por ejemplo, de acuerdo con las resoluciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, MTSS, la diferencia entre los que ganan mensualmente un domador, 5.060, y un embajador, 6.960, es de apenas de 1.900 pesos, es decir, de menos de $75 al cambio oficial e incluso solo $47 al canje en la calle. Es el único posible lugar para encontrar la moneda estadounidense, indispensable para comprar en las llamadas tiendas en MLC, las únicas regularmente abastecidas en la isla. Pero si comparamos lo de un domador de circo con un salario de un profesor universitario categorizado como titular, la diferencia es de apenas de $20, al canje oficial de la moneda realista de 1 por 24, porque según los precios del mercado negro, la diferencia salarial entre uno y otro en realidad es de apenas $12, es decir, $1 o $2 más de lo que van costando hoy en las calles un pomo de shampoo o una rista de cebollas. Pudiéramos continuar comparando con los salarios de otras profesiones según las nuevas escalas y cada vez serían más indignantes los resultados. Por ejemplo, la resolución 34, que regula el salario de la prensa oficialista, ha establecido que el director de un órgano de prensa, según la categoría, ganará entre 6.060 y 6.610 pesos cubanos, es decir, un máximo aproximadamente de $170 al cambio actual real. Así, el director general del noticiero estelar ganará 6.060 pesos, pero por cuestiones que nadie aclarará, el del noticiero del mediodía apenas recibirá 5.810 pesos. Sin embargo, un periodista de un medio considerado publicación no conceptuada como órgano de prensa, según la propia resolución 34 del ministerio, recibirá un salario entre 3.410 y 4.010 pesos, es decir, muy por debajo de los 5.060 que recibe un domador de circo y los 4.210 del payaso, marcándose la diferencia entre 1.000 y 1.700 pesos. Burla de antología. ¿Será que alguien ha querido señalarnos semejanzas entre la universidad cubana, los medios de prensa del gobierno y las pistas de un circo? Pero el ridículo no se detiene ahí y va más allá de los domadores versus periodistas para definir prácticamente el total de las nuevas resoluciones referidas a los salarios y demás retribuciones. Por ejemplo, para el pago de horas extras se establecieron 5 grupos que oscilan apenas entre los 0,60 centavos de peso la hora hasta un máximo de 2,90 pesos, con excepciones para el personal de salud a los que se les pagará, de acuerdo con la resolución 37 y su resuelvo 13º, 4.000 pesos la hora a los médicos y entre 1.000 y 2.000 pesos a los enfermeros, según sea el turno, diurno o nocturno. Retribuciones que en su nivel más alto hoy no superan el centavo de dólar por la hora del cambio real. Otra disposición que nos hace pensar en los divertidos o en los malévolos que debieron estar sus inventores del Ministerio de Trabajo al momento de redactar la resolución 35, que en su revuelto 11 define el pago de los modelos vivos de la educación artísticas
y del personal de apoyo de docencia, estableciendo un desnudo que pagará 13,60 pesos la hora, un torso vestido cobrará 9 pesos la hora, la cabeza, pie o cualquier otra extremidad se valorará en 6,80 pesos la hora, de modo que un modelo vivo que pretenda cobrar por su desnudez, aún trabajando 3 horas diarias durante todo el mes, sin duda pasará a ser un modelo muerto. La de los modelos vivos es la misma resolución 35 que establecen los salarios de los profesores en los llamados centros de capacitación para la cultura, donde los pagos mensuales, incluso para los profesionales de nivel superior, oscilarán entre 3.410 pesos y 4.610 pesos. En cuanto al pago extra de profesores y maestros de centros internos, como las llamadas escuelas de conductas, becas y centros de entrenamiento deportivo, se establecen que varían entre los 70 y hasta 150 pesos mensuales. Este último pago para el personal de los hogares para niños sin amparo filial, remuneraciones extremadamente bajas en un contexto donde la canasta básica ha sido calculada por el propio gobierno entre 1.500 pesos, donde la factura de electricidad, unida a la del teléfono, conectividad a internet, consumirá un total de vengado incluso más. El deporte no ha quedado fuera de tanto divertimento o retozo legal. Mediante la resolución 38 se ha tenido en cuenta el ingreso básico de los atletas de alto rendimiento y otros. Así, un medallista olímpico recibirá un salario de 5.590 pesos, un medallista mundial 4.845 y uno panamericano 4.475. Además, por el revuelto cuarto, las medallas serán valoradas de la siguiente forma: oro en panamericano 1.250 pesos, plata 850, bronce 550, pero en los Juegos Centroamericanos solo se estimulará la presea dorada con 800 pesos. En cuanto a la Serie Nacional de Béisbol, se establecieron premios en pesos cubanos en correspondencia con los resultados individuales de los atletas. Un jugador regular, definido como el que participa en el 70% de los juegos, ganará 5.000 pesos. Los abridores estarían obligados a lanzar al menos 120 y ganar un mínimo de 10 juegos, también recibirán igual cantidad. Pero en cambio, los líderes individuales de bateo, jonroneos, impulsadores, por bases anotadas y robadas, así como el jugador más valioso y novato de la serie, solo obtendrán 1.000 pesos, es decir, $30 el cambio actual en el mercado informal. Apoteosis de la ridiculez del régimen que contrasta con el sistema de pagos a los cuadros de dirección del Partido Comunista. Por ejemplo, el salario del gobernador de La Habana ha sido establecido en 9.010 pesos, una cifra correspondiente a la escala máxima de solo 32 grupos, a la que posiblemente se suman atenciones, beneficios y prebendas que tornan innecesaria cualquier retribución salarial. En resumen, al quedar el panorama económico peor como estaba antes de la pandemia, incluso con los desabastecimientos que la precedieron, los trabajadores cubanos se enfrentarán a una dura y brutal realidad expresada en pesos cubanos, la moneda de sus salarios, pero donde los dólares estadounidenses, bien escasos, marcarán la diferencia entre una persona que come y otra que va a la cama con el estómago vacío. Aunque se habla de salarios mensuales entre 1.900 pesos para los menos afortunados y de pagos que superan los 8.000, sobre todo para los cuadros de la dirección del Partido Comunista, en realidad es que continúan siendo cifras ridículas cuando el canje de peso cubano en dólares estadounidenses va remontando los 40 pesos por cada unidad de billete verde. Pero no importa cuán alto suban los salarios, si a fin de cuentas servirá de muy poco, mucho menos cuando se espera que a partir de enero de 2021 el valor del dólar en la calle supere los 50 pesos, aun cuando, de manera antojadiza, el gobierno ha fijado la compra de 24 por 1, al tiempo que paralizó oficialmente la venta y limitó la extracción por falta de liquidez. Ya de por sí, los precios tanto en el mercado negro como en los comercios estatales van reflejando la dura realidad y no causa demasiado asombro que un tubo de dentrífico o un paquete pequeño de detergente cuesten cada uno entre los 250 pesos cubanos, de modo que hoy, tan solo en la compra del aseo básico, una familia debe destinar mensualmente entre 1.000 y 2.000 pesos. Pero la realidad es que esa cifra en pocos días pudiera duplicarse cuando el valor real del salario se reduzca a la misma proporción que asciendan los dólares en la calle, aun cuando en el más favorable e idílico de los escenarios del canje del dólar se mantenga como en esta actualidad, es decir, entre los 35 y 40 pesos por unidad, los nuevos salarios continuarán siendo extremadamente bajos.
Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. Nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente informe.